En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la historia de la salvación? Y de ella vamos a hablar hoy por primera vez y vamos a ir sumando otros capítulos en esta catequesis. La historia de salvación es el designio de Dios de crear al hombre y participarlo de sus perfecciones. Hacerlo al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer, destinatario de sus dones y heredero del cielo. Es el designio de Dios de hacer del hombre su hijo. Crearlo, tras el pecado redimirlo y poderlo llevar al cielo. Nosotros somos no solamente los destinatarios de esta historia, sino protagonistas con Dios de una historia de salvación en la que se conjuga el amor de Dios y el amor de su criatura que coopera con ese amor, que corresponde con ese amor. La historia de la salvación comienza con la misma etapa de la revelación. Dios crea y se revela. Y crea al hombre para hacerlo partícipe de su señorío sobre la creación, para hacerlo señor de sí mismo, para que en su libertad reconozca el amor de Dios en la creación, esta tan linda que nos rodea, en la creación de sí mismo, y corresponda descubriéndolo a Dios, administrando esto de tal manera que por ellas glorifique a Dios y haga para sus hermanos de este mundo una casa cada vez más linda. El pecado, que es obra de la libertad humana por instigación del demonio, hizo que el hombre estropeara esa relación con Dios. Pero Dios no se resignó. En el capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 14 y 15, Dios prometió un Salvador y toda la historia que vino después fue preparar ese acontecimiento que en los evangelios nosotros vemos como cumplido, donde Dios en la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo. Pero todo eso tuvo una preparación. Entonces, ¿cuál es esa primera etapa que viene luego de la creación y el pecado original? Lo vemos en los 11 primeros capítulos del Génesis. Es un desarrollo en el libro del Génesis del mismo desarrollo del pecado en la historia del hombre. El pecado fue proliferando. Primero, el pecado de Caín, que mató a su hermano Abel. Hasta llegar al pecado en la torre de Babel, cuando los hombres quisieron levantar una torre tan alta que llegara hasta el cielo, mostrando la arrogancia del hombre que quiere hacer una ciudad, un mundo sin Dios. Esos 11 primeros capítulos del Génesis no son un mero relato histórico. Cuentan hechos históricos, aun cuando no todos ellos lo sean, y no es una descripción histórica. Es una lectura teológica de la historia donde podemos descubrir el sentido del origen, la raíz del mal en el mundo, que es el pecado. Cómo el pecado nos vincula. El pecado no es solo algo del hombre solito, sino del hombre con los demás. Tiene consecuencia en su relación, tiene con los demás y tiene consecuencia en su relación con el mundo. Y el hombre, engañado por el enemigo, quiere hacer un mundo sin Dios. Y eso es lo que nos relatan los 11 primeros capítulos del Génesis, donde aparece la figura del arca de Noé, ese relato que nos permite descubrir cómo Dios tiene en su plan salvarnos por las aguas del bautismo, en el gran arca que es la iglesia, a la que el Señor nos invita por el bautismo a introducirnos. Por eso, en la primera etapa en la historia de la salvación, tiene que ver con ese Dios que promete un Salvador al hombre que por el pecado se le opone. Hoy vamos a aprender eso. En Génesis 3, 14, 15, Dios promete un Salvador que nacería de la mujer, que luego sería la Santísima Virgen. Pero eso no quita que el pecado siga haciendo su obra en el mundo y en la historia. Y hemos de confesar con humildad que el mal que hay en el mundo tiene su raíz en el pecado. Y no solo el mal que uno sufre es por el pecado de uno. A uno le toca muchas veces sufrir las consecuencias del pecado del otro. ¿Cuántos inocentes sufren por el pecado de otros? Pero el pecado no hizo que Dios se desencantara de nosotros, sino que promete salvarnos.
por el que nacería de la Santísima Virgen, por la iglesia, esa arca en la que Dios nos quiere introducir. Y lo que la torre de Babel, aquella torre que hizo que los hombres por el pecado y la soberbia se dividieran, porque las divisiones de los hombres vienen por su soberbia, por querer hacerlo sin Dios, por negarle a Dios su paternidad, el no reconocerse, hermanos, entre ellos, eso Dios lo restauraría en Pentecostés, cuando viniendo el Espíritu Santo, todos los hombres le pudiéramos entender a nuestras lenguas, la gran lengua del amor, que es el Espíritu Santo, esa lengua que proclama en lo alto del Calvario que Dios ama al mundo en Cristo Jesús y le ofrece en la iglesia los medios de salvación. Aprendamos esto hoy. ¿Qué es la historia de salvación? El designio de Dios de salvarnos del pecado y hacernos hijos suyos. La primera etapa, aquellos primeros capítulos del libro del Génesis, Dios ya anuncia que lo que el pecado le quiso arrebatar y que dañó mucho al hombre, no hizo que el Dios abandonara su obra con nosotros. Él estará empeñado a lo largo de la historia en prepararnos para que nosotros nos abramos a la revelación plena en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por ese amor por nosotros. Lo celebramos, porque la historia de salvación perdura hoy todavía. Ustedes y yo somos invitados en nuestra libertad a corresponder al amor de Dios, a obedecerle allí donde Él se nos da, en el amor que Él nos manifiesta, en Cristo Jesús, en su iglesia, en la que nos da los medios de salvación. Y que ese Dios que nos ama nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.